Muy buenas tardes para todos, queridos amigos y hermanos. Siéntanse bienvenidos a un curso más de estos estudios de hogar y familia. El título de la lección de hoy es ¿El divorcio es la solución? Tendremos la lección número 10, pero primero tendremos una palabra de oración para que todo este estudio sea dirigido por el Espíritu Santo y quede escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oremos. Amén. Oh Padre, gracias Señor porque nos tienes aquí con vida y salud. Gracias por todo lo que nos has dado, por la vida y la salud. Sea usted, Señor, que more en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Y sea usted que derrame nuestras vidas, Señor, y los que escuchan esto, Señor, puedan servirte y orarte como tú te lo merezcas. Gracias, Señor, porque tú hoy estás aquí con nosotros. Mora en nosotros desde ahora y para siempre. Oh Señor, para que tú seas que estés cada día en nosotros y nos construyas con tu santa y bendita voluntad. Gracias, Señor, auméntenos la fe, ayuda a aquellas personas que no te han buscado, para que si algún día te puedan buscar y adorar tu santo y bendito nombre conforme a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos y transfórmanos con tu santa presencia, que sea usted, Señor, que esté dentro de nosotros y se derrame desde ahora y para siempre. Y que sea usted, oh Señor, que esté en nuestra vida y more en nosotros desde ahora y para siempre. Para que nosotros no vivamos, Señor, en la carne, sino que vivamos en la fe, oh Padre. Gracias, Señor, porque tú hoy nos escuchas y estás con nosotros. Gracias por todo lo que lo han dado, Señor. Todo te lo pedimos en tu Hijo Cristo amado Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, luego de haber tenido esta hermosa oración, vamos a descubrir entonces qué es la familia. Vemos que la familia es el núcleo de la sociedad, pero gracias a Dios, esto se convierte en un vínculo sagrado, en un vínculo jurídico. Es una decisión libre a voluntad del hombre o la mujer unirse para estar en sagrado matrimonio y convertir ese matrimonio, ese hogar, en un hogar feliz. Hay muchos datos interesantes acerca del divorcio y es conveniente que en este día los podamos empezar a desarrollar. Respecto a los cónyuges, el primero es: se termina el matrimonio civil o se casan los efectos civiles del matrimonio religioso. El segundo, se determina los derechos y obligaciones entre los cónyuges como la fidelidad, cohabitación, la ayuda y el socorro mutuo. El tercero, se vuelve al estado civil de soltero. Y como cuarto tenemos: el culpable del divorcio es condenado a asumir alimentos al cónyuge inocente. Esto lo consigue en el artículo 411, numeral 4, de acuerdo al artículo 422 del Código Civil colombiano. Esto aparece en la Constitución Política. Entonces miren, y respecto a los niños, tenemos 4 pasos fundamentales en los cuales debemos de fijarnos bien y mirar y reconocer si verdaderamente queremos divorciarnos de nuestra pareja o queremos desvincular ese matrimonio que ya habíamos edificado gracias a la voluntad de Dios. Miren el primero que dice: a uno de los cónyuges se le otorga la custodia de los menores. Esto quiere decir de los hijos. Para aquel cónyuge que no queda con la custodia y el cuidado personal del menor, existe el derecho a que se le regule las visitas por ser un derecho de los niños. Entonces vea, es fundamental ir mirando cada una de estas cosas porque esto aparece en la Constitución Política y tenemos que ver bien si nosotros queremos divorciarnos y pasar por cada una de estas cosas. Se puede superar o privar a uno de los padres de la patria potestad sobre los hijos, por ejemplo, incumplimiento con las obligaciones como padre o cuando ha habido conducta tendiente a corromper a su hijo, la drogadicción, el alcoholismo, nunca por la infidelidad. Y la cuarta, la sentencia del divorcio establece una cuota alimenticia para los hijos menores de edad. Entonces, démosle paso a este hermoso estudio que vamos a tener hoy y veamos si es conveniente separarnos o seguir luchando con la ayuda de Dios para mantener ese hogar, para que se construyan cada día hogares felices con la fe de Jesús. ¿Es el divorcio la solución? Vamos a ver qué nos dice Dios acerca del divorcio. Dios y el divorcio. Primera pregunta nos dice: ¿cuál fue el propósito de Dios respecto al matrimonio? En el libro de Marcos 10, del 6 hasta el 9. Pero el principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios.
Por esto dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Cuál es el propósito de esa unión o de ese matrimonio? Es que lo que Dios unió, no lo separará nadie. Y otra cosa, que el hombre y la mujer dejarán a padre y a madre para unirse y ellos conformar su propio hogar o familia. Vamos a descubrir qué apreciación tiene Dios acerca del matrimonio en el libro de Malaquías 2:14 hasta el 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido leales, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser, el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque dice Jehová, Dios de Israel, que el que aborrece el repudio y al que mancha la maldad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis más desleales. Entonces, a la pregunta que nos decía, ¿qué aprecia Dios del divorcio? Que Él no está de acuerdo, que Él aborrece el divorcio. La primera pregunta nos decía que lo que Dios unió, nadie ni nadie lo separará. Entonces Él no está agradado con ese divorcio, querido amigo y hermano. ¿Por qué estaba permitido divorciarse en el Antiguo Testamento? Mateo 19, del 7 hasta el 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos que a la pregunta que nos dice, ¿por qué se permitía en el Antiguo Testamento divorciar? Por la dureza del corazón. Hoy Dios nos está mandando, después de que le entregaron a Moisés las cartas del pacto, donde decía que no podemos estar en fornicación. Cuando un hombre se separa de su mujer y se casa con otra mujer o se une en unión libre, está en adulterio, está en fornicación, y eso no es agradable para el Señor nuestro Dios. ¿Bajo qué circunstancia específica advirtió Jesús permitir adoptar por el divorcio? Mateo 19:9. Acompáñenme. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa por la repudiada adultera. Entonces vemos que la única causa por la cual debemos llegar nosotros a la separación, al divorcio, es por la fornicación o por el adulterio. Si su mujer o su esposo llega a adulterar o llega a estar en fornicación, debe de separarse, pero el hombre no se puede casar con ninguna otra mujer, porque dice que hasta que la muerte los separe. Entonces, hasta que la muerte nos separe, no podemos de ir a unir o construir otro hogar o otra familia. Nosotros debemos de separarnos y mantenernos fieles a Dios. Aspectos prácticos sobre el divorcio. ¿Por cuánto tiempo ha establecido Dios el matrimonio? 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Entonces vemos que si están dos parejas unidas y una de ellas muere, como se les había dicho ahora en la pregunta anterior, entonces ese hombre o esa mujer de la cual es viuda puede unirse en matrimonio con otra persona, pero más sin embargo, mientras todos dos estén vivos, no se puede casar con ninguna otra persona, porque entraría en adulterio o en fornicación. Y a la pregunta que nos dice, ¿por cuánto tiempo Dios establece el matrimonio? Hasta que la muerte los separe, hasta que uno de los dos llegue a morir o desfallezca. Hasta ese tiempo debemos de permanecer unidos, perdonándonos unos a otros, como lo hemos aprendido en lecciones anteriores.
hay otra pregunta muy interesante que nos dice, si uno de los dos cónyuges no es creyente, es todavía libre para que el cónyuge convertido se pueda divorciar. Vamos a verlo en 1 Corintios 7, 12 hasta el 16, que nos dice así: a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, oiga bien, consciente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué hay que hacer? No abandonarla. Y si una mujer tiene un marido que no es creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer. Oiga, qué hermoso. Y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Hermoso. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sin que viva en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer? Qué hermoso mensaje nos ha dado Dios en este libro de 1 Corintios 7, 29 en adelante, donde nos está diciendo que si uno de los dos está en Cristo, está bautizado, está siguiendo los caminos de Dios, puede ser de gran bendición para su pareja que no es creyente y que puede hacer que llegue a las aguas bautismales y que pueda ser un siervo de Dios al igual, para que todos dos puedan servir a Dios. Mire también entonces a esta pregunta vía libre. Si uno de los dos es no creyente y uno es creyente y se quieren separar, lo pueden hacer. ¿Qué ocurre cuando un creyente se ha divorciado por causa diferente al adulterio contra las nuevas nupcias? En el libro de Lucas 16, 18. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces vemos que si hay dos personas que están en santa unión, están casados, y uno de ellos trata de separarse o se separa y se casa con otra persona, está en adulterio. Y la persona que se ha casado con esa persona que estaba casada ya anteriormente también entraría en adulterio. Entonces vemos que ¿qué sucede con ellos? Que entran en adulterio. ¿Cuál es el plan de Dios para que los esposos sean fieles? Vamos a descubrirlo en el libro de Efesios 5, 21 hasta el 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual en su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estarán a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Interesante, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el ministerio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete al marido. Entonces hay muchas cualidades en las cuales tanto el hombre como la mujer deben de acatar o deben de empezar a desarrollar en este momento. Y si lo están haciendo, no se sienta tan satisfecho, porque esto hay que hacerlo cada día. Cada día hay que construir estos hogares felices, respetándose tanto el hombre como la mujer, amándose tanto así como Dios nos amó a nosotros, que vino y envió a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros, por razones de salvar a su iglesia, a su pueblo. Hoy debemos de empezar a amar a nuestras esposas y a nuestros esposos, amarlas a ellas como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos, y amar a Dios como si las amáramos a ellas.
es que el amor que se deben de tener entre ambas personas debe ser muy grande para poder soportarse tantas diferencias, tantas cualidades, tantos problemas y tantas necesidades que hay dentro de esas relaciones. Pero con la ayuda de Dios, cada día construiremos hogares felices. Esta ha sido la lección del día de hoy y que el Señor les bendiga. Luego de haber recibido estos hermosos estudios, vamos a darle gracias a Dios para que sea Él el que nos dirija desde ahora y para siempre, para que podamos construir cada día hogares felices. Oremos. Amén. Padre, Señor, gracias por el estudio que tenemos tan lindo, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra es santa, Señor, y bendita. Gracias, oh Padre, porque tú, oh Señor, nos escuchas y estás con nosotros, Padre amado. Gracias por todo lo que nos has dado. Sea usted que se derrame en nuestras vidas y more, Señor, para que no more el enemigo de nosotros, Señor, sino tú, Padre, que mores en nosotros desde ahora y para siempre. Señor, aparte de todas cosas malas, Señor, ayuda a aquellos que están escuchando esta palabra tuya, Señor, para que sea usted que se derrame en ellos y así algún día te puedan buscar y adorar tu nombre, oh Padre, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, y todo lo hiciste tú conforme a tu santa y bendita voluntad. Si tú no fueras hecho nada, Señor, nada fuera existido. Gracias, oh Padre, porque tú nos hiciste y nos formaste, oh Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Sea usted, Señor. Gracias por este estudio que es tan lindo que teníamos, Señor. Gracias por todo, Padre. Sea usted que les ayude a cada día a estas personas que están escuchando para que te puedan escuchar tu palabra y así, Señor, puedan adorarte, oh Padre. Gracias por todo lo que nos has dado. Sea usted, Señor, que se derrame en nuestra vida y sea usted, Señor, que esté en nuestra mente desde ahora y para siempre. Todo te lo pedimos, oh Padre, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de tu Hijo, Cristo amado Jesús. Amén. Amén. Luego de haber recibido tan hermosa oración y tan hermosa lección, quedan invitados para seguir desarrollando estos hermosos estudios que cada día nos ayudan a conformar y a fortalecer nuestros hogares y poder tener a Jesús en nuestra vida para formar hogares felices. Quedan invitados para una próxima y que el Señor les bendiga.